Hoy Cuentos Diarios les presenta La anciana que engañó al diablo. Cuento andino. Había una vez una viuda viejita, de buen pasar, que tenía una hija. La muchacha era hermosa y la madre quería casarla con un hombre rico. Se presentaron algunos pretendientes, todos hombres honrados, trabajadores y acomodados. Pero la viuda los despedía con su música a otra parte, porque no eran riquísimos. Una tarde se asomó la muchacha a la ventana, bien compuesta y de pelo suelto. Por cierto que el pelo le llegaba a las curvas y lo tenía muy descuidada. No hacía mucho rato que estaba allí, cuando pasó un señor a caballo. Era un hombre muy galán, muy bien vestido, con un sombrero muy fino, moreno de ojos negros y unos grandes bigotes, con las puntas para arriba. El caballo era un hermoso animal, con los cascos de plata y los arneses de oro y plata. Saludó con una gran reverencia a la muchacha y le echó un piropo. La muchacha advirtió que el caballero tenía todos los dientes de oro. El caballo al pasar se volvió una pura pirueta. Ya desde la esquina el jinete volvió a saludar a la muchacha, que se metió corriendo a contar a su madre lo ocurrido. A la tarde siguiente, madre e hija bien vestidas se situaron en la ventana. Volvió a pasar el caballero con otro caballo negro, más negro que un pecado mortal, con los cascos de oro, frenos de oro, riendas y sendas de oro. Se convenció de que era cierto que tenía toda la dentadura de oro. Las dos mujeres se volvieron una miel para contestar el saludo del caballero. Al día siguiente, fueron a misa y se sentaron en la ventana y mirando a cada rato para la esquina. Al cabo de un rato, apareció el desconocido en un caballo, que tenía la piel tan negra, las cerraduras eran de oro y los arneses de oro, sembrado de rubíes brillantes. Las dos se quedaron en el otro mundo asombrados, cuando lo vieron detenerse ante ellas y desmontar del caballo. Lo mandaron pasar delante junto a la anciana y la hija. El desconocido dijo que se llamaba Don Fulano y presentó recomendaciones de grandes personas. Habló de sus riquezas, les invitó a visitar sus fincas y por último, pidió a la muchacha por esposa. No había terminado de hacer la propuesta, contestándole que con mucho gusto y llamándolo hijo mío. Desde ese día, las dos mujeres se volvieron millonarias. Cada día visitaban la finca del caballero, cada noche, bailes y cenas. No volvieron a caminar a pie, solo en coche, y regalos van y regalos vienen. Por fin llegó el día de la boda. El caballero diablo no quiso que fuera en la iglesia, sino en la casa. Y nadie se fijó en que al entrar el cura, el novio tuvo intenciones de salir corriendo. Y así los recién casados se fueron a vivir a otra ciudad, en donde el marido tenía sus negocios desde el primer día que estuvieron solos. El marido dijo a la esposa a la hora del almuerzo que él sabía hacer pruebas que dejaban a todo el mundo con la boca abierta y que las iba a repetir para entretenerla, y diciendo y haciéndose, se puso a caminar por las paredes y cielos con la facilidad de una mosca. Se hacía del tamaño de una hormiga, se metía dentro de las botellas vacías y de allí hacía morisquetas a su mujer, y luego salía y su cuerpo se estiraba para alcanzar el techo. Y esto se repetía todos los días, al almuerzo y a la comida. En una ocasión, vino la viuda a ver a su hija, y ésta le contó las gracias de su marido. Cuando se sentaron a la mesa, la suegra pidió a su yerno que hiciera las pruebas de que le había hablado a su hija. Este no se hizo de rogar, y comenzó a pasearse por el cielo y paredes, y a repetir cuantas curiosidades sabía hacer. La vieja se quedó con el credo en la boca.
A los pocos días, volvió a hacer otra visita a sus hijos. Trajo consigo una botijuela de hierro, con una tapadera que pesaba una barbaridad, a la hora del almuerzo. Rogó a su yerno que divirtiera con sus maromas. Después que éste se dio gusto con sus paseos boca abajo por el techo, le preguntó la viejita y le dijo: «Apostemos que aquí, a la jarra, no entra usted». El otro de un brinco se tiró de arriba y se metió en la jarra, como Pedro por su casa. La suegra hizo señas a unos hombres que tenían listo, con la tapadera detrás de una cortina, y estos se precipitaron y taparon la jarra. El yerno se puso a dar gritos desaforados y a hacer esfuerzos por salir. La esposa quiso intervenir para que le abrieran, pero la madre dijo: «Pues no ves que es el mismo diablo. Desde la otra vez que estuve, eché de ver que tu marido no era como todos los cristianos». Le consulté a un sacerdote, quien me acabó de convencer de que mi yerno no era más que el mismo diablo. Dale infinitas gracias a nuestro Señor de que a mí se me ocurriera este medio de salir de él. Luego se fue en persona para la montaña, seguida de los hombres que cargaban jarras. Se hizo un hoyo profundo y allí enterrada la jarra con su yerno adentro. El diablo se quedó bramando de rabia y diciendo pestes contra su suegra. En efecto, aquel era el diablo. Y desde el día en que la vieja lo enterró, nadie volvió a cometer un pecado mortal. Solo pecados veniales, aconsejado por los diablillos chiquillos, y toda la gente parecía muy buena, pero solo Dios sabía cómo andaba el frijol. Pasaron los años y pasaron y el pobre diablo enterrado, inventando a cada minuto una mala palabra contra su suegra. Un día, pasó por aquel lugar un pobre leñador que tenía por único bien una hacha de chiquillos, y era tan pobre que no tenía segundos calzones que ponerse. Le pareció oír bajo sus pies algo así como retumbos. Se detuvo y escuchó una voz que salía de muy adentro y decía: «Quien quiera que esté, quien quiera que sea, sácame de aquí». El hombre se puso a cavar en el sitio de donde salía la voz. Al cabo de unas cuantas horas de trabajar, dio con la jarra, y de ahí salía la voz que decía: «Hombre, sácame de aquí y te haré millonario». El campesino preguntó: «¿Qué persona, por más pequeña que sea, puede caber dentro de la jarra?». El diablo contestó: «Sácame y verás, soy alguien que puede hacerte inmensamente rico». Esto era encontrarse con la tentación, y el pobre campesino, al oírlo de las riquezas, hizo un esfuerzo tan grande que levantó solo la tapadera. Cierto es que por dentro el diablo empujaba también con todas sus fuerzas. La tapadera soltó con tal ímpetu que desapareció en los aires. El demonio salió envuelto en llamas y la montaña se llenó de humo, hediondo de azufre. El pobre señor cayó al suelo más muerto que vivo. Cuando fue volviendo en sí, se le acercó el diablo al campesino y le contó la historia de su entierro. Y le dijo: «Para pagarte tu favor, nos vamos a ir a la ciudad. Yo me voy a ir metiendo en diferentes personas de las más ricas y sonadas, para que se pongan locas. Tú aparecerás en la ciudad como médico y ofrecerás curarlas. No tienes más que acercarte al oído del enfermo y decirme: yo soy el que te sacó de la jarra, y al punto saldré del cuerpo. Eso sí, cuando te acerques y yo te diga que no, es mejor que no insistas, porque será inútil, te lo estoy advirtiendo». Y así fue. Partieron para la ciudad. El leñador se hizo anunciar como médico. Y a los pocos días, un gran conde se puso más loco que la misma locura. Lo vieron los más famosos médicos del reino y nada. De pronto se supo que un médico recién llegado ofrecía devolverle la salud.
Llegó donde el enfermo y para disimular, se puso a darle cada hora una cucharada de lo que traía en una botella, y que no era otra cosa que agua de tubo con anís. A las 3 cucharadas se acercó al oído del millonario y le dijo: «Soy el que te sacó de la jarra». Y el conde quedó como si tal enfermedad no hubiera tenido. Toda la familia estaba agradecísima. No hallaban dónde poner al médico y lo dejaron bien atendido, adinerado. Siguieron presentándose casos de locura de diferentes aspectos, y casi todos eran en el duque del reino, y todos fueron curados por el médico, que ya no tenía dónde guardar el oro que ganaba. Por fin se puso mal la reina y se puso muy loca, y últimamente tuvieron que amarrarla porque ya no se aguantaba. Aconsejaron al rey que llamara al famoso médico, y cuando llegó le ofreció al médico campesino ser su médico de cabecera y darle muchas riquezas si sanaba a su esposa. El esposo de la reina le dijo que si la reina no se curaba, le cortaría la cabeza. El campesino médico se acercó con su botella de agua a la reina enferma y le dio 3 cucharadas. A la tercera le dijo al oído de la enferma: «Soy yo el que te sacó de la botijuela». El diablo respondió: «No». Al oír esto, el hombre médico se sorprendió. ¿Y ahora qué iba a hacer? Se acercó otra vez al oído de la enferma a suplicarle: «Sal por lo que más quieras. Mira que si me terminan matando, por vía tuya sal». Pero de nada le servían las súplicas. El otro seguía emperrando en que no y en que no. Estaba por lo que se veía muy a gusto entre los sesos de la reina. Pidió al rey 3 días de término, y entre tanto no hizo otra cosa que suplicar al diablo que saliera, dar cucharadas de agua con anís a la pobre reina y sobarse las manos. Cuando estaba por terminarse el plazo de 3 días, se le ocurrió una idea. Pidió al rey que hiciera traer una banda, que comprara y cohetes, que a cada persona del palacio le diera una lata o algún trasto de cobre y la amarrara de un palo, y que a una señal suya la banda rompiera con una tocada bien parrandera, todos gritaran y golpearan en sus latas y se diera fuego a la pólvora. Y así se hizo. En este momento se acercó el leñador al oído de la reina y suplicó al diablo: «Sal, por favor». En vez de contestar, el diablo preguntó: «Hombre, ¿y qué es ese alboroto?». El campesino respondió: «Espera, voy a ver qué es». Inmediatamente volvió y dijo: «Que Dios te ayude. Es tu suegra que ha averiguado que estás aquí y ha venido con la jarra para meterte en ella de nuevo». «¿Quién le ha ido con el chisme a la vieja de mi suegra?», dijo el diablo. Salió corriendo y no paró hasta llegar al infierno. La reina se puso bien de salud, y el leñador, que ya era don fulano y muy rico, le ofreció ser su esposa a la hija del rey. Y todos fueron a vivir a un palacio, regalo del rey. Desde entonces la pasaron muy a gusto.